Muy buena gente, después de que mucha gente me está preguntando cómo hacer para emigrar a Suiza, he decidido hacer unos cuantos vídeos para explicarlo. En este vídeo y en todos los vídeos relacionados con cómo emigrar a Suiza, por supuesto es mi opinión. Yo no soy ningún experto, soy un trabajador normal y corriente y lo que doy es mi opinión y basada en mis experiencias. Seguramente podéis encontrar opiniones de todo tipo, gente que esté de acuerdo con lo que yo opino o gente que no. Yo simplemente me baso en mi propia experiencia. Bueno, y en este primer vídeo vamos a ver desde el punto de vista de un europeo cómo llegar a Suiza, supuestamente en busca de trabajo. Para la gente fuera de Europa no tengo mucha idea de cómo es, pero me imagino que será mucho más complicado que para un europeo. Pero en ese aspecto, la verdad, no os puedo dar mucha información porque no la tengo. Desde el punto de vista de un europeo, podéis llegar a Suiza como turistas durante 3 meses. Durante esos 3 meses podéis echar currículum, buscar trabajo, lo típico. Y supuestamente a los 3 meses tenéis que salir de Suiza. Entonces se supone que en esos 3 meses tenéis que encontrar algo. Si os hacen un contrato, pues ya dependiendo del tipo de contrato que os hagan, os darán un permiso de residencia o otro. Dependiendo si es un contrato indefinido, si es un contrato a tiempo definido, para 3 meses, para 6 meses, como sea. Y dependiendo del contrato que tengáis, así os darán el permiso de residencia. Vale, yo me voy a poner en dos situaciones. En una primera situación de que dispongáis de algún tipo de ayuda aquí en Suiza, sea bien un amigo, un familiar o un conocido, con lo cual vais a tener muchísimas más facilidades, o bien si venís totalmente solos. Y veis punto por punto. En el punto económico, si venís totalmente solos, es muy complicado. Porque cualquier alquiler en Suiza, sea bien de un bungalow, sea bien una habitación de hotel en un hotel barato, en una residencia, son muy, muy caros. Estamos hablando de que en una residencia que es de estas que alquilan habitaciones para gente que viene para un mes, para 2, suelen estar en torno a los 700 francos, más o menos. Unos 620, 630 euros, dependiendo de cómo esté el cambio. Entonces tenéis que hacer cuenta de eso por mes, más la comida, que es muchísimo más cara que, por ejemplo, en España. Es decir, que tenéis que hacer más o menos un presupuesto de 1.000, 1.500 euros al mes, para los 3 primeros meses, mínimo, para poder empezar a buscar trabajo. O sea que es una inversión relativamente grande, dependiendo del presupuesto de cada uno. Pero si hace cuenta de unos 1.500 euros al mes, pues 4.500 euros en 3 meses es un buen dinero. Después está la otra variante, de que es que vienes a casa de un amigo, casa de un familiar, a casa de algún conocido, que te permite estar en su casa pagando muy poco o sin pagar nada, que sería aún mejor, y pagando poco por la comida o no pagando nada. Es decir, que a final de cuentas solo te tienes que pagar el viaje, que si en avión sale muy barato desde cualquier punto de Europa, o bien venirte en coche. Haciéndolo de esa forma, como en cualquier sitio, te ahorraría muchísimo dinero y podrías tener muchísimo más dinero para empezar a vivir aquí. Entonces, una vez que más o menos se sabe el presupuesto que se necesita para poder simplemente pasar 3 meses aquí, viene la hora de buscar trabajo. A la hora de buscar trabajo en Suiza es relativamente importante el idioma, pero no se habla solo alemán. Se habla alemán, italiano, francés y retroromanisch, pero eso, olvidaros de eso porque no hace falta. Es aconsejable saber, si vas a zona de habla alemana, tener nociones de alemán. Muchos hemos venido sin nociones de alemán. También eso complica la búsqueda de trabajo, no quiere decir que sea imposible.
Si sabes inglés, pues ayuda bastante. Tampoco es imprescindible. Son simplemente consejos para facilitar el que os puedan contratar. Cuanto mejor cualificación tengáis, mejor dominéis los idiomas, en teoría podréis acceder a un mejor puesto de trabajo y por lo tanto un mejor sueldo, pero esto no tiene ni siquiera por qué ser así. Puede ser ingeniero, hablar inglés perfectamente y que no te contraten como ingeniero. Puede ser que sí y que te paguen menos que a un ingeniero que sea del país, pero eso ya está en la suerte de cada uno. Después, a la hora de que os hagan un contrato, aquí no es tan difícil, si de verdad os van a contratar, que os hagan un contrato indefinido. Lo que vendría muy bien, porque con eso os darían el tercer mejor permiso de residencia, que es el B. Con el B podéis estar indefinidamente en Suiza, tenéis restricción en una serie de derechos, pero la verdad es que no vais a notar gran diferencia y está bien. Y lo bueno que tenéis permanencia para el tiempo que queráis. Si os hacen contratos a tiempo definido, entonces os darán otro tipo de permiso de residencia que será limitado a un cierto tiempo. ¿En qué afecta esto? Que dependiendo el permiso de residencia que tengáis, lo vais a tener complicado o muy complicado a la hora de alquilar un piso, sacar algún tipo de crédito, pedir cualquier cosa al banco. Va a ser difícil o extremadamente difícil. Con el permiso B no suele ser muy difícil que os den un crédito, dependiendo por supuesto del dinero que estemos hablando, a la hora de comprar un coche, a la hora del trámite que sea. Con un permiso de residencia limitado sí tengo entendido que suelen poner bastantes problemas, incluso muchos no los conceden. Entonces, claro, si vienes, también vienes a trabajar de lo que sea, te tienes que adaptar a lo que va saliendo. Si tienes ahora mismo un permiso determinado para tantos meses y después tienes la posibilidad de cambiarlo, que es lo que mucha gente hace, tampoco está mal. Si de buenas a primeras consigues un permiso B, pues tienes mucho trabajo ya hecho. Bueno, y una vez que tenéis un sitio donde podéis presentaros, una empresa donde sabéis que están buscando gente, un conocido que os ha dicho que en tal sitio están buscando gente, por supuesto tenéis que presentar el currículum en el idioma del cantón donde está la empresa. Y aquí también se usa mucho de una carta donde expones tus cualidades, es decir, es como un anexo al currículum donde expones que te gustaría trabajar en dicha empresa por razón tal, por tu experiencia, porque crees que te puedes adaptar al sitio de trabajo, digamos un poco vendiéndote a la empresa. Eso aquí es muy común y se usa, por supuesto, también escrito en el idioma del cantón donde te vas a presentar. Vale, presentar los currículum. Mi consejo es que presentéis en muchísimos sitios, también vía online, por carta, presencial, como sea, y en muchos sitios. Después, por supuesto, depende muchísimo de lo que vosotros queráis hacer. Si queréis venir simplemente a trabajar para ganar dinero, os da más o menos igual el puesto de trabajo que os dé. Si venís a ejercer vuestra profesión porque tenéis ciertos estudios y solo queréis trabajar de eso, va a ser más complicado, pero no imposible. O en caso de como gente que conocemos aquí, que simplemente quiere venir a aprender el idioma, trabajar 2, 3 meses, un año o 2, como pueden ser chavales o chavalas que vienen a cuidar niños en familia, pues los sueldos son otros, las condiciones son otras, porque ya normalmente os ofrecen casa, que va incluida dentro del sueldo, y los sueldos son mucho más pequeños, pero también no tenéis que comprar comida, la casa, aunque vaya dentro del sueldo, pero ya no tenéis que pagar vosotros una habitación. Entonces cambia muchísimo dependiendo de lo que quiera hacer cada uno. Pero yo me voy a centrar bastante más en la gente que quiere venir a trabajar, sea de lo que sea.
Bien, y en este vídeo os he explicado los pasos esenciales para intentar venir a buscar trabajo a Suiza. Últimamente se están poniendo un poco difíciles a la hora de conceder permisos de residencia, pero tampoco es imposible. O sea, yo considero que depende muchísimo más del contrato que os haga la empresa, pero sí que es verdad que tengo entendido que están poniéndose un poco difíciles las cosas a la hora de conceder permisos de residencia. En próximos vídeos iré explicando mis experiencias, dependiendo del trabajo que tengas, más o menos cuánto opino yo que deben ser más o menos los sueldos, comparándolos sobre todo con España, porque me he dado cuenta, tramité las redes sociales, preguntas que me hace la gente, que la gente está un poco equivocada. Se cree que las cosas son de una manera y yo considero verdaderamente que no son así. Hablando de cuánto debería de ser el sueldo mínimo, con cuánto se puede vivir en Suiza. Y eso lo iré explicando en posteriores vídeos. También decir que dependiendo del cantón que estés, será de una forma o de otra. Dependerá el sueldo, quizá con un sueldo más bajo en otro cantón se puede tener la misma calidad de vida, o en otro cantón quizás sea más complicado encontrar trabajo que en otro, también se gana menos. Todo eso lo iré explicando. Y nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Si todas las preguntas que tengáis, por favor, escribidlas abajo del vídeo y así lo juntamos todas las preguntas en una misma red social, porque me vienen casi siempre por privado y tengo que responder a la misma pregunta 20 veces. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos, gente. Peinado. ¿Me ve la cara ahí? ¿Qué es eso? ¿Es algo guapo? No. No te puedo engañar. Sí, es que más que nada. Sí. Sí. que no es por joder, ¿me entiendes? Ayer me echaste. Hoy me vas a echar también, ¿eh? No, capullo, quédate. A mí me gusta que tú así me vas dando idea. Sí. ¿Qué? No te eches para adelante si no se te corta la cabeza. Tienes que estar ahí sin echarte para adelante. Pero tío, pues subir entonces un poco la cámara. No, porque cuando grabas el objetivo hace así. Habría que dejar la cámara. Pero ahora está grabando. Sí, se va casi sin batería, como siga así. Estás perdiendo minutos. Bueno, eso después se arregla en edición. Pues ya tienes que arreglar. Así pues habla. Ni si para echarte para adelante no. Sí, pero que hablo así como un robot. No me puedo ni mover ni nada. Sí, si te mueves, sí. Echarte para adelante es meter la frente en el techo. Vaya los directores de cine que estamos hechos. No, yo sí tranquilo, eres tú. No, hacer así se te ve la cara de torta. Porque te acercas mucho al objetivo. Voy a echarme yo así un poco atrás. Vale, así mejor.